Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sol y de esas pequeñas alegrías que hacen que la vida valga la pena. Hoy, amigos míos, nos encontramos al borde de una historia que estoy seguro que les tocará el corazón, una historia tejida con hilos de sentimientos encontrados, de esos momentos que se graban a fuego en nuestra memoria, aquellos que, aunque puedan traer una punzada de melancolía, nos recuerdan la fuerza y la belleza de los vínculos humanos. Como bien dice el título de nuestro vídeo de hoy, vamos a ser testigos de una emotiva despedida en el aeropuerto. Si han leído bien, Kerem y Hande, dos personas que sabemos que ustedes, nuestra querida comunidad, han llegado a querer mucho a través de nuestras historias, están a punto de decirse adiós, aunque sea temporalmente. Pero atención, porque este no es un adiós cualquiera, de esos que se quedan en el aire con un sabor amargo a fin. No, este es un adiós y hasta pronto, cargado de todo el amor, los sueños y las promesas que han tejido juntos, un hilo invisible que, a pesar de la distancia física, los mantendrá unidos. Prepárense para ser parte de este instante tan íntimo y especial, una ventana a la complejidad del amor moderno, donde las oportunidades personales a menudo requieren separaciones temporales. Y antes de sumergirnos de lleno en esta conmovedora escena, les invito de todo corazón, si todavía no lo han hecho, a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Un simple gesto que les asegura no perderse ninguna de nuestras próximas historias, entrevistas, análisis profundos y momentos tan especiales como el que vamos a compartir hoy. Su apoyo, cada uno de sus clics y sus comentarios, significa el mundo para nosotros. Es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo estas narrativas que nos conectan y nos hacen sentir parte de algo más grande. Juntos creamos esta comunidad tan unida, un espacio de encuentro para quienes creemos en el poder de las historias para conmovernos, inspirarnos y hacernos reflexionar. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la magia y la melancolía de esta despedida, una despedida que en realidad es una hermosa promesa. Y aquí estamos en el bullicio familiar y a la vez tan particular del aeropuerto. Ese lugar emblemático que tantas veces ha sido testigo de bienvenidas jubilosas, de abrazos que rompen barreras y de despedidas agridulces, esas que dejan un eco en el alma. El sol de la tarde, generoso en su luminosidad, se filtra tímidamente a través de los imponentes ventanales, pintando el suelo de un tono dorado que parece querer abrazar a todos los que transitan por aquí, a quienes llegan y a quienes se van. Podemos sentir la energía palpable del lugar, esa mezcla de excitación, de nerviosismo, de esperanza y de melancolía. El murmullo constante de las conversaciones, el sonido rítmico de las ruedas de las maletas rodando sobre el pulido suelo, las voces amplificadas anunciando vuelos, invitando a pasajeros a dirigirse a sus puertas de embarque. Es una sinfonía de movimiento y transición. Pero en medio de toda esta vorágine, hay un rincón, un pequeño oasis de quietud que llama nuestra atención, un espacio que parece suspendido en el tiempo, donde se desarrolla una escena que sin duda nos roba el aliento. Kerem y Hande están allí parados uno frente al otro, sus miradas entrelazadas, en una danza silenciosa de conexión profunda. Intentan absorber cada detalle, cada expresión en el rostro del otro, cada matiz de sus emociones, antes de que la inevitable distancia se interponga entre ellos. La maleta de Hande, con esas etiquetas de destinos que evocan sueños y aventuras, está a sus pies, su pasaporte en la mano, símbolos inequívocos de que está lista para iniciar un nuevo capítulo, una aventura que la espera lejos de aquí. Pero antes de dar ese paso crucial, antes de cruzar el umbral de lo desconocido, está este momento. Kerem la mira con una intensidad que desarma, una mirada que parece querer leer el alma de Hande, grabar su imagen en lo más profundo de su ser. No hay prisa, no hay estrés, al menos no uno que sea visible para el ojo externo. Solo la profunda conexión que comparten, la comprensión mutua que trasciende las barreras del lenguaje y de las palabras. Sus ojos son un libro abierto donde se leen historias de amor, de apoyo, de complicidad. Se pueden percibir en sus rostros las arrugas de preocupación, sí, esas que inevitablemente acompañan a la separación, pero también se distinguen las arrugas de la ternura, de las sonrisas compartidas, de los momentos de alegría vividos. Sus manos, impulsadas por esa necesidad visceral de contacto, se buscan. Y cuando finalmente se encuentran, es un agarre firme, casi como si quisieran anclar al otro en ese instante, retenerlo en el presente, desafiar al tiempo y a la distancia. Es un ancla emocional. Las palabras F.
Fluyen con una suavidad casi musical, un bálsamo para el alma en este momento de transición. Pero lo que realmente habla, lo que comunica la esencia de sus sentimientos, son sus ojos. Los ojos de Kerem le dicen a Ande todo lo que la ama, todo lo que la va a extrañar, cada instante de su ausencia. Pero también le transmiten la profunda confianza que tiene en ella, en su capacidad, en sus sueños, en su fuerza interior. Hay una mezcla de orgullo desbordante y una pizca de tristeza inevitable en su mirada. Orgullo por el camino que ella está a punto de emprender, por la valentía que demuestra al perseguir sus metas, y esa pizca de tristeza que es el precio del amor, el saber que por un tiempo no estará a su lado, que los momentos cotidianos se verán interrumpidos. Ande, por su parte, responde a esa mirada intensa con una sonrisa. Una sonrisa que, aunque teñida de melancolía, irradia una valentía contagiosa y un optimismo esperanzador. Sus ojos brillan, quizás un poco por la emoción contenida que pugna por salir, quizás por la anticipación de lo que le espera, de las experiencias que va a vivir. A través de su mirada y su sonrisa, le transmite a Kerem su gratitud por todo su apoyo incondicional, por ser su roca, su inspiración constante, su refugio seguro. Ella sabe y él también que este viaje es importante, es una oportunidad que ha estado esperando con ansias, un sueño que merece ser perseguido, y él, más que nadie, entiende la magnitud de ese anhelo. Se desprenden de su abrazo, pero solo para darse un último apretón de manos, un gesto que sella la promesa tácita de mantenerse en contacto, de no perderse de vista en la vorágine de sus vidas. Cada minuto que pasa aquí, en este espacio compartido, se siente valioso, un tesoro que guardarán celosamente en su memoria. Y entonces las palabras se vuelven un poco más audibles, un poco más claras. Palabras sencillas pero profundas, cargadas de todo el peso de su relación, de significado. Ande le dice a Kerem con esa dulzura que la caracteriza: no te preocupes, mi amor. Esto no es un adiós. Es solo un hasta pronto. Te prometo que te llamaré todos los días. Te enviaré fotos de todo, te contaré cada detalle, cada vivencia. Y volveré más fuerte, más preparada, y con muchas historias que contarte, historias que nos unirán aún más. Sus palabras son un puente entre la separación y el reencuentro, un pacto de comunicación y de futuro. Kerem, con la voz un poco ronca por la emoción, esa emoción que lucha por no desbordarse, responde, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas: lo sé, mi vida. Y yo te esperaré aquí, contando los días, cada día con la esperanza de tu regreso. Viaja, disfruta, aprende. Vive esta aventura al máximo con toda tu pasión. Y recuerda siempre, en cada paso que des, en cada nuevo amanecer, que mi corazón está contigo, acompañándote en cada momento. Sus palabras son un eco de apoyo incondicional, una afirmación de que, aunque físicamente separados, espiritualmente estarán unidos. Se miran de nuevo, un último intercambio de promesas silenciosas, un pacto de amor y de confianza que trasciende la fugacidad del momento. La voz de la megafonía, implacable con el paso del tiempo, anuncia que es hora de embarcar. El tiempo, que parecía haberse detenido en ese instante de conexión profunda, de repente vuelve a la carga, recordándoles la inminencia de la partida. Ande da un paso atrás, una pequeña sacudida recorre su cuerpo, un estremecimiento que refleja la dificultad de separarse. Kerem, con esa caballerosidad que lo define, le ayuda con su equipaje de mano, un gesto tierno y práctico a la vez, un último acto de cuidado compartido. Se dan un último abrazo, esta vez un poco más largo, un poco más apretado, un abrazo que intenta contener la esencia del otro, la calidez de su presencia, antes de que se conviertan en un recuerdo cercano. Se aferran el uno al otro buscando esa conexión física que les da fuerza, que les confirma que lo que tienen es real, es profundo. Ande le da un beso en la mejilla, un beso suave cargado de afecto. Kerem le devuelve el gesto con un beso en la frente, un sello de protección, de cariño y de bendición. Es un momento cargado de significado, un adiós que es también una caricia. Y luego sucede el inevitable instante de la separación física. Ande se gira. Da su primer paso hacia la puerta de embarque. Cada paso se siente pesado, como si las raíces de sus pies estuvieran ancladas a la tierra que representa Kerem, a los recuerdos que comparten. Pero también se siente decidido, firme, impulsado por la fuerza de sus propios sueños. No mira atrás al principio, quizás para no romper el hechizo del momento, para no añadir más dolor a la despedida, para mantener la compostura.
Pero en el último instante, justo antes de cruzar el umbral de lo desconocido, justo antes de que la distancia se vuelva insalvable, se gira. Una última mirada, una última sonrisa que intenta ser fuerte a pesar de todo, un último gesto de la M. Ah no, un adiós efímero. Kerem, inmóvil, levanta la suya en respuesta, un gesto que refleja la misma mezcla de amor y resignación. Y con eso Ande desaparece de su vista, dejando tras de sí un vacío palpable en el aire, pero también la certeza inquebrantable de un amor que trasciende la distancia, un amor que confía y que espera. Kerem se queda allí inmóvil por un instante observando la puerta por donde ella ha desaparecido, como si pudiera seguir viendo su silueta a través de las paredes. Se puede ver la batalla interna en su rostro, la tristeza de la ausencia, la melancolía que se cierne sobre él, pero también la fuerza que le da saber que ella está persiguiendo sus sueños, que está dando un paso importante en su vida. Saca su teléfono, quizás para enviarle un último mensaje de ánimo, o simplemente para ver una foto de ella, para sentirla cerca, para evocar su presencia. La escena es agridulce, hermosa en su dolor y en su esperanza. Es la representación pura de un amor maduro, un amor que sabe que las ausencias pueden ser difíciles, dolorosas, pero que también entienden la importancia de crecer, de explorar, de vivir individualmente sabiendo que eso, a la larga, fortalecerá la relación. Este tipo de momentos, amigos, son los que nos recuerdan la fragilidad y la belleza intrínseca de las relaciones humanas. Nos muestran que incluso en la separación, incluso en la distancia, hay una conexión inquebrantable que perdura, una promesa de regreso, una luz de esperanza. La despedida en el aeropuerto de Kerem y Ande no es solo un evento aislado, es una lección profunda sobre el amor, la confianza, el apoyo mutuo y la importancia de perseguir los sueños personales sin sacrificar las conexiones que nos nutren. Es un recordatorio de que a veces, para crecer juntos, para que una relación florezca, también debemos permitirnos crecer por separado, sabiendo que el hilo que nos une es lo suficientemente fuerte como para resistir la distancia, como para soportar el paso del tiempo. La imagen de Kerem parado allí, con una mezcla de melancolía y orgullo en su mirada, es un reflejo poderoso de la fuerza del amor que comparten, un amor que se alegra por el otro, a pesar del dolor de la ausencia. Y Ande, caminando hacia su futuro, hacia sus sueños, lleva consigo no solo sus aspiraciones, sino también el amor incondicional y el apoyo de quienes la quieren, de quienes creen en ella. Hemos sido testigos de un momento íntimo, un instante que encapsula años de complicidad, de risas compartidas, de sueños tejidos juntos bajo el mismo cielo. La despedida de Kerem y Ande en el aeropuerto con su poderoso adiós y hasta pronto encapsula la esencia de un amor moderno, un amor que sabe esperar, que sabe confiar en el otro y que, sobre todo, entiende que el verdadero amor no se desvanece con la distancia, sino que a menudo se fortalece en la espera, se enriquece con las experiencias individuales que luego se comparten. Hemos visto la fuerza en la vulnerabilidad, la esperanza brillando a través de la tristeza y la profunda conexión que los une, un lazo que trasciende las barreras físicas. Este no es un final, sino una pausa significativa, una etapa necesaria en su viaje juntos, un interludio que promete un reencuentro aún más especial. Y con esto, amigos míos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta emotiva historia tanto como nosotros al compartirla con ustedes. Hemos explorado la profundidad de una despedida, la fuerza de un hasta pronto cargado de promesas y la belleza de un amor que sabe trascender la distancia, un amor que se alimenta de la confianza y la fe mutua. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje emocional, por abrir sus corazones a esta historia. Su presencia aquí y su tiempo dedicado a vernos, significa muchísimo para nosotros. Si esta historia les ha conmovido, si han sentido alguna conexión con Kerem y Ande con sus sentimientos, les invito a que dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus experiencias, sus reflexiones. ¿Han vivido alguna despedida similar? ¿Qué significa para ustedes un adiós y hasta pronto? Compartan sus pensamientos, sus anécdotas y conectemos aún más a través de sus palabras. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, historias que nos tocan el alma, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ser parte de estas historias conmovedoras. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, nos impulsa a seguir creando y compartiendo momentos como este. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y más conexiones. Hasta pronto y que el amor y la esperanza los acompañen siempre.